Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Llega Experimentos. Este altavoz lo he hecho yo y es súper fácil de hacer. Simplemente tenéis que buscar por casa el típico altavocito, estos Bluetooth que tenemos que suenan súper mal, pero realmente son muy baratos y además es que casi te los regalan con un paquete de rosquilletas. Bueno, ¿qué tenemos que hacer con este altavoz? En caso que no lo queramos, desmontarlo, reventarlo, porque dentro hay algo que es muy preciado. No es ni el altavoz, no es la batería, que sí, que también podemos guardarla, es el receptor Bluetooth, que es lo que nos va a servir para enlazar nuestro altavoz de potencia, con el smartphone o la fuente de audio que nosotros elijamos. En este caso tiene estos cables, que son el interruptor encendido y apagado, el que va hacia la batería y el que va hacia el altavoz. Luego tenía un par de botones que gestionaban el volumen, pero todo esto nos vamos a deshacer de él. Y bueno, el tema de la conexión de alimentación, 4 voltios, la batería que está súper hinchada la quitamos y la tiramos a un contenedor de reciclaje para baterías. Y ya tenemos el receptor y el amplificador. Este es el famoso PAM8403, muy pequeño pero capaz de mover grandes altavoces. Es del tamaño de una moneda de euro, pero mueve este tipo de altavoces a la perfección, aunque los vatios son muy bajitos. Este es el conexionado. Vamos a llevar la alimentación de 5 voltios a ambos altavoces. Ahí será el interruptor para encenderlo, ahí la salida del amplificador al altavoz, y luego pasamos la señal de audio que reciba a la entrada del amplificador. Los cablecitos son bien sencillos, además pondremos un jack para poder escuchar, en caso que lo queramos, música directamente mediante cable desde el smartphone, la tablet o el ordenador a nuestro altavoz. Los cables, como habéis visto, pulsador, encendido, apagado, alimentación y a la entrada del amplificador. Esta es la salida del amplificador que va hacia el altavoz. Siempre cortar los sobrantes, y esto es, al ser estéreo y solo tener un altavoz, voy a puentear las salidas para que se sumen los vatios, que son 3 por canal, por lo tanto 3 y 3 serán 6 vatios, pero os puedo asegurar que lo va a mover perfectamente el altavoz. Bueno, va a ser una chulada. Y esta es la salida del receptor y la metemos a la entrada del amplificador. Ese puente que veis era para unir el derecho y el izquierdo, ya que el receptor era mono y los he puenteado también. Baterías 18650, necesitamos 4 en este caso, que los vamos a poner todo en paralelo, porque vamos a mantener ese voltaje de 4 voltios y con eso vamos a alimentar tanto al receptor como al amplificador. El PAM8403 funciona entre 2,5 y 5,5 voltios, por lo tanto estamos dentro de su voltaje de trabajo, y el receptor lo mismo. Porque hemos puesto 4 baterías en paralelo, porque queremos que tenga un montón de autonomía. Vamos, esto, y con lo que consume el receptor y el amplificador, vamos a tener para un montón de horas. Estoy seguro que más de 24 horas de música ininterrumpida. Aún no lo puedo decir porque no lo he probado, pero os puedo asegurar que, vamos, es brutal. Vale, ahí tenemos cablecitos que restan por soldar. Estos, que son los de alimentación, los juntamos, el de una placa y el de otra, y los ponemos directamente, el positivo a la batería y el negativo también a la batería. Luego intercalaremos un interruptor para cortar la energía, pero en este caso es simplemente probar. Unos minutos más tarde vemos que funciona perfectamente. Ya hemos intercalado el interruptor y hemos puesto un pequeño potenciómetro para evitar que sature, digamos, para gestionar el volumen de entrada y que no sature, básicamente, porque ahora ya no se puede manejar el volumen desde los botones del receptor como hacíamos cuando estaba con la setita, pero está funcionando perfectamente. Por lo tanto, un éxito. Ahora lo que tenemos que conseguir es meter todo esto en una caja relativamente bonita. Esto lo he comprado en un bazar chino, pero cada uno su imaginación y los recursos que tenga en su casa. Sirve, bueno, hasta para hacer una prueba en una simple caja de cartón. Eso sí, el altavoz suelto suena medio mal, por lo tanto yo aconsejo meterlo dentro de una caja para que la resonancia y la acústica sea mucho mejor y bueno, suene aceptable. Una cosa que
hice después de, bueno, probarlo un rato, es cambiar las resistencias. En este caso, con 160K era suficiente para atenuar el voltaje al volumen ideal para que el potenciómetro no saturara. Así que quité el potenciómetro que había puesto y puse las resistencias, pero podía haber dejado perfectamente el potenciómetro. Ahora la carga. Cargaremos nuestras baterías mediante la tarjeta o la plaquita del receptor Bluetooth, que también tenía esa función de cargar la batería interna que llevaban anteriormente, pero la vamos a cargar igualmente, nuestras 4 baterías, y ahí hemos puesto el conector. Ahora alojamos todo en el interior de la caja como buenamente podamos, ponemos el botoncito de encendido y apagado, medimos un poquito para que quede curioso el frontal, que sea una cosa simétrica, y vamos a poner el diodo LED cuando está encendido y apagado o se comunica con el Bluetooth, este tubito, que es lo que va a hacer, digamos, que se vea la luz interna para saber si está encendido o no y si está comunicando y en qué estado está el Bluetooth. Interruptor de encendido y apagado, bueno, que gestiona lo que es el corte de energía a las baterías. En medio recordemos que estaba el LED, y a la derecha ponemos el pulsador que activará la función de búsqueda del receptor Bluetooth. Así que, bueno, ponemos ahí encarando el LED que encaje perfectamente en el tubito para que se vea desde fuera. Y ya simplemente resta hacer las últimas soldaduras al pulsador que va al receptor Bluetooth y el adaptador de corriente para poder cargar la batería. Importante, bueno, siempre lo digo, tener un mínimo de herramientas, al menos una Dremel o eso viene genial para este tipo de montajes. Soldador estaño, ya sabéis, un mínimo de calidad en estos, y pistola de silicona caliente. Como veis, materiales más que necesarios para estos montajes. Todo lo estamos pegando con silicona caliente, recordemos que no es conductora de la electricidad, por lo tanto no va a dar ningún problema. Y última soldadura a la alimentación. Ponemos el altavoz en su sitio final, atornillamos y damos la vuelta. Bueno, quedaba esta soldadura que es la del altavoz con el cable que sale del amplificador del PAM 8403. Ahora está ya terminado, vamos a hacer el pretest antes de cerrar la puerta trasera y a ver qué tal se escucha. Encendemos alimentación y enlazamos con el Bluetooth. Y ya habéis visto, todo un éxito. Ahora vamos a cerrar ya el cajón para que realmente se escuche divinamente. Y nada, pues un trocito de madera, de chapita. Hacemos la tapadera y ya está, cerramos. Ah, bueno, y faltaba el tubito. Esto todo lo estoy haciendo a ojo. Para hacerlo bien y que suene genial, habría que hacer medidas internamente para saber la resonancia, el altavoz que estamos poniendo con los vatios que vamos a gestionar. Pero bueno, es todo esto, ya veis, un poco a lo chapuza. Pero os puedo asegurar que dentro de lo que cabe suena muy bien, ¿eh? Es mono, no es muy potente, pero suena muy bien. Pintamos la parte trasera para que se vea chulo y bueno, pues ya está, a clavarla, porque ya no hay más que tocar en la parte interior, porque la carga, encendido y apagado, todo se hace desde la parte de fuera. El único problema que tiene por ahora es que rueda, así que nada, le ponemos unos pequeños piececitos en los laterales para evitar eso y lo ponemos en marcha y vamos a ver si tira o no. Y sí, compañeros, os puedo asegurar, tira bastante. Si tienes un receptor Bluetooth por ahí por casa, invierte en un PAN 03 súper baratos. Recordad que os dejo el enlace en la descripción del vídeo por si queréis comprar alguno y hacer un altavoz Bluetooth casero vosotros mismos.